Finalmente, el 21 de mayo, comenzaba la última etapa de la guerra con el desembarco en la bahía de San Carlos. Con la colaboración del comandante Ewing Southby Taylor, quien conocía el lugar por haber prestado servicios en Malvinas, el general Jeremy Moore había decidido que ese era el lugar ideal para su desembarco. Los primeros avances de las lanchas de desembarco habían sido positivos, el lugar no estaba minado y parecía que sería un arribo relativamente sencillo. Pero con las primeras luces de la mañana, el teniente primero Carlos Daniel Esteban visualiza uno de los barcos y da aviso. Una Hermaki 339 de la aviación naval realiza un vuelo de reconocimiento por la zona. Ni bien superé las primeras alturas, donde están las posiciones del batallón 5, ya comencé a observar acciones de combate. Había un helicóptero incendiándose, tropa de infantería desparramada corriendo por el campo y un helicóptero dándole apoyo. El aviador naval ingresa al estrecho de San Carlos, divisa un helicóptero en vuelo estacionario para alertar sobre posibles ataques aéreos. Me preparo para atacar ese helicóptero y ya me preparo para disparar. Observo todo el despliegue naval inglés sobre el establecimiento San Carlos. Rápidamente descubre que en el lugar había por lo menos media docena de buques ingleses. Con el piloto inglés nos alcanzamos a mirar. En ese momento recién él me ve. Kripa realiza un brusco giro a la izquierda, pasando a escasos metros del helicóptero. El helicóptero de la Fuerza de Tareas Británica alerta a los buques advirtiéndoles que un jet argentino va hacia ellos. Maniobrando su Hermaki, Kripa somete a su avión a varias G negativas, respondiendo de manera efectiva. Una vez que entro en la corrida de tiro, el buque comienza a tirarme. Yo con cañones y cohetes solamente podía producirle daños muy pequeños, entonces mi intención era tratar de dejarlo fuera de servicio al buque, es decir, atacar todo su sistema de radares, de radios, antenas. Volando en forma rasante, se coloca en posición de disparo contra el primer buque que cruza frente a su mira de tiro. Tuve que recobrar muy fuerte mi avión con mucha fuerza para no pasar y cortar sus antenas. Una vez realizado el ataque, Kripa vuela entre medio de toda la flota británica. Las unidades ni los efectivos abren fuego por temor a impactarse entre ellos y el piloto argentino logra escapar. Entonces voy escapando sobre la península esta, hasta salir del alcance de tiro de ellos, y de ahí teóricamente tenía que volver, pero pensaba que si volvía a Puerto Argentino y decía que había muchos buques, nadie iba a pensar que había la cantidad que yo había visto. Así que hice una órbita en ese lugar y en el anotador de rodilla que teníamos hice un croquis, posicionando los buques que yo vi en ese momento. Escuchamos que se aproximaba el Kripa con el avión. Yo cuando voy aproximándome pedí que fueran preparando armamento. Cortó motor y el avión seguía desplazándose cuando ya se había bajado y ahí comentó todo lo que había visto, muy a las apuradas obviamente. Me cargan en una camioneta y me llevan al comando a que yo pase la información que tenía. Tras su arribo al aeropuerto de Malvinas y pasar un informe detallado de la situación, todas las unidades aéreas de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina se preparan para realizar ataques a los objetivos navales que se encuentran en la zona de desembarco. Bueno, es un gusto recibirlo a nuestro héroe de Malvinas, Owen Kripa. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento por el proyecto este. Vamos a ver qué sale, Owen, porque tenemos un programa especial para recordar los hechos de mayo de 1982. Usted ha contado muchas veces, ha sido
incluso motivo de un documental especial de History Channel, su maniobra, más allá de la condecoración, la más importante al valor y al mérito en combate que ha tenido por el gobierno argentino. Vamos a situarnos en mayo del 82, el 20 de mayo particularmente. ¿Dónde estaba Owen? Yo estaba en Puerto Argentino, era un día así lluvioso, neblinoso, frío. Te imaginas que esta época en el hemisferio austral y más allá al sur era así. Estábamos trabajando afuera de la pista porque uno de nuestros aviones había regresado de una misión y había sido perseguido por los aviones Harrier ingleses y se despista al aterrizar. Así que yo me encontraba con un piloto más y 3 mecánicos a la intemperie reparándolos. Ese era el 20 de mayo. El 20 de mayo. Al atardecer. Uh-huh. Y así estuvimos hasta medianoche que terminamos de cambiarle una cubierta. ¿Esperaba lo que iba a pasar al día siguiente? ¿Tenían expectativas de que era inminente encontrarse con las tropas inglesas? Sabíamos que ya los ingleses estaban en zona, sabíamos que existía la posibilidad de que navegaran por el estrecho y cuando llegamos, después de una caminata de unos 4 kilómetros a nuestro refugio, nos enteramos que el teniente Esteban había alertado sobre el ingreso de buques y comenzó su retirada en combate. Y los ingleses le dieron la orden de que se rinda, él estaba con un grupo muy pequeño, alrededor de 600 hombres, y él decidió continuar combatiendo, destruye un helicóptero primero inglés, otro helicóptero, y después se pierde comunicación. Entonces esa misma noche nos dicen que nos preparemos para salir a la mañana de inmediato a ver qué estaba pasando en ese lugar y a intentar darle apoyo. Uh-huh. Usted iba a ir acompañado. Íbamos a ir 2 aviones porque la mínima operación de combate son 2, pero cuando llegamos a la mañana a la pista nos encontramos con que uno de ellos tenía una rueda desinflada. Hay otro protagonista de esta historia que está del otro lado y que todavía no se habían conocido. Usted dice que lo reconoció en el aire. ¿Será así? Sí. Yo pasé muy cerca de este que es ahora, yo te diría, un amigo que tengo muchas ganas y seguramente él también de que nos encontremos, ni bien pase todo esto, que me pareció fantástica tu idea, como para que hagamos esta nota juntos, porque me parece que va a ser muy valioso que John pueda aportar qué estaba viviendo él el 20 de mayo de 1982, esos momentos previos y después, por supuesto. Claro que sí. Lo vamos a saludar, si me permite. John Hopkins, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por atendernos en Sunchales, Argentina. The 20th of May was a fairly quiet day. We were doing a lot of planning and briefings ready for the day ahead. Es muy importante que contemos, yo estuve contando recién qué hacíamos nosotros el día 20 en nuestro aeródromo. Sería muy importante que vos comiences a contar qué hacían el 20 y cómo van ingresando a la zona del Estrecho de San Carlos. Es decir, que comparemos nuestras vivencias. Well, on the 20th we were out at sea in the day doing our briefings. We entered the task force entered San Carlos and we went into Falkland Sound in the middle of the night, so it was dark when we actually entered San Carlos. Claro, que fue el momento en que los ve Esteban. Okay. John, ¿cómo supo usted que tenía que tener operaciones en el Atlántico Sur? Well, we were the main part of the task force had left before we did. We only left the UK 3 or 4 days later, so obviously we knew what was going on and we were briefed about it. ¿Y cuáles eran sus tareas específicamente ese 20 y 21 que usted nos está narrando?
Our task on the 20th, we didn't fly at all. It was all planning. On the 21st, my task was to fly as a decoy for any Exocet missile that was fired into the task force in the Sound. Y esa noche del 20 de mayo, ¿cuándo empieza a sentir operaciones de combate, movimientos de combate? I think it was just before daybreak, so I'm not quite sure of the time, but when we entered the Sound, it was dark and things started happening just as the day was breaking. Estamos en el 21 de mayo, Owen. Empezaba su misión. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, a mí me dijeron que ni bien amaneciera, porque no podíamos hacer operaciones nocturnas, traducirle después a John. Nosotros teníamos que ir a San Carlos a observar qué estaba pasando y a darle apoyo al teniente Esteban. Allí toma usted su misión solo. En ese momento éramos dos y cuando llegamos a la cabecera nos encontramos que un avión estaba fuera de servicio y decidí salir solo. ¿Y qué es lo que encontró Owen en ese vuelo? Bueno, ni bien despegué, observé operaciones de combate. Los aviones Harrier habían derribado un helicóptero y me dirigí directamente hacia San Carlos. Ahí no pude entrar por donde yo tenía previsto. Y decido salir mar abierto, pensando que la flota iba a estar dándole apoyo fuera del estrecho de San Carlos a la operación de desembarco. Cuando empiezo a entrar al estrecho de San Carlos, observo unos destructores sobre un lugar que se llama Punta Roca Blanca y continúo volando hacia el establecimiento. Y lo primero que observo es un helicóptero que yo pensaba que estaba haciendo vuelo estacionario y decido atacarlo. Cuando me despego de la costa para atacarlo, observo a mi izquierda una gran cantidad de buques, lanchones y helicópteros. Y decido hacer un giro muy violento, paso muy cerca del helicóptero de John. No nos conocíamos todavía. John, ¿usted lo vio a Owen en su avión? I only saw Owen once he had passed underneath me. ¿Usted pensó que podía ser blanco de este avión argentino? Yes, certainly. Where I was always going to be a sitting duck, as they say. ¿Cuál era específicamente su tarea en ese momento del desembarco, John? We had a system on the aircraft to decoy Exocet missiles, and that was what I was there for, just in case an Exocet missile was fired at one of the ships. ¿Cómo siguió viviendo ese momento, John? ¿Usted pudo seguir la maniobra de Owen? ¿Tuvo que retirarse de la escena? Well, at that moment, we realized the war was really starting, because it was that nothing much had appeared to happen to us up to that point. But at that point, obviously, Owen was the first person to attack any of the ships. Owen, usted tenía el pulsador para dispararle a John. Sí. No lo hizo, eligió otros blancos. Sí. Para bajar o minimizar la posibilidad de ataque de los buques, ¿verdad? Sí, yo pensé que era más redituable un buque que un helicóptero. ¿Qué siente John cuando escucha esto de parte de Owen? Well, obviously very relieved, because I was a very easy target, and I could have been shot down very quickly, obviously, but as it happened, Owen attacked the ship and I was able to go for cover, and so I survived. Gracias a Dios. Es muy emotivo escucharlo a John, escuchar su relato, que recién comienza, esa fue la primera secuencia, después tiene todo el recorrido entre los buques, la salida, la anotación de la cantidad de buques, diría, fue el primer relevamiento real de con qué se iban a encontrar, de con qué venían los ingleses.
Sería muy importante, John, que cuentes cómo continuaste ese día, cómo viviste ese día. Es muy importante tu comentario. Well, after that moment, once I'd seen Owen, it was obviously too dangerous to stay where I was. So the standard operational technique is to just fly away and find cover to hide, basically. ¿Cómo continuó John los días subsiguientes? ¿Cómo continuó su tarea en los tiempos de guerra? Well, on that day, we took cover for about 20 minutes, and then we went back to the ship, and then we were on the ship for about half an hour, and then we were airborne again doing the same thing. So we did some flights that day, basically doing the same thing, until the ship was bombed later on in the day. ¿Owen se sorprendió de lo que vio? Sí, absolutamente. Yo no imaginaba que iba a encontrar en ese pequeño espacio tanta cantidad de buques. Cuando vuelve y le comunica a sus autoridades, ¿ellos tampoco lo creían? No, porque aparte yo llevé dibujado, el despliegue. Una referencia sobre esa maniobra, Owen, o esa hazaña, como la han llamado. ¿Usted la hizo absolutamente consciente? ¿Es el espíritu de subsistencia? ¿Es el entrenamiento? ¿Es un poco de todo? Sí, es un poco de todo. Me gustaría que cuentes, John, cuántos días estuvieron en esa zona y cuándo empezaron a retirarse. Y si vos te retiraste con el Argonaut. We stayed in the San Carlos area for about 10 days because the ship was bombed and it was non-operational, so we had to try and get something going to get out of there. So we spent 10 days in San Carlos in amongst the air raids. Hay una historia de personas detrás de estos soldados, militares, combatientes. Vamos a conocer un poco de ellos, de usted y de John, a la vuelta de la pausa. Decíamos que hay historias detrás de estos personajes y queremos conocer quién es John Hopkins, quién fue antes de cruzarse con Owen en mayo de 1982, y se lo preguntamos directamente a él. John, ¿qué es de su vida? ¿Qué era antes de su vida y qué fue después de 1982? Yeah, obviously the war was something we had never experienced before. We spent a lot of time the next few years on patrols down in the South Atlantic. So it wasn't an awful lot of fun, spending a lot of time away and patrolling the South Atlantic, but it did get better after that. ¿Usted quería conocer a ese aviador al que prácticamente pudo mirarlo a la cara en el conflicto del Atlántico Sur? Yes. I was always interested to find out who it was. Me too. ¿Cómo hizo esa investigación, esa búsqueda, esos contactos? Usted venía a Argentina, ¿verdad? Yes, I was contacted by somebody who told me Owen was trying to find out who it was, and then I visited Buenos Aires as part of my job with British Airways. Owen, ¿usted quería conocer a ese piloto del helicóptero? Sí, y lo comencé a buscar y a través de una persona que hoy te diría que es amigo común, me conectó con John. Justamente yo estaba en Europa en ese momento y John estaba en la Argentina. Esa persona se llama Andy Smith.
Andy fue el artífice del encuentro, ¿verdad? Yes, that's right, yeah. Finalmente pudieron volver a encontrarse en otras circunstancias. Sí, mucho más amigable. Cuéntenos, John, de esa experiencia, de ese encuentro con Owen. Yes, well, obviously it was a great anticipation because I didn't know anything about Owen, and you wonder, you're in a country which we were at war with so many years before, so you don't know what's going to happen. But of course, we had a very good meeting, and we had a very pleasant evening and a meal in Buenos Aires. John, ¿cuál es su sentimiento sobre los soldados, los combatientes argentinos? Well, of course, we're all doing the same job. We're just working for different people, but we do the same thing. We fly, we do our job, and so there has always been a great friendship amongst pilots of opposing forces. That happened in the Second World War as well. So it's very easy to be friends once things are over. Es muy interesante escuchar ese concepto de la amistad entre dos pilotos, particularmente ustedes, que estuvieron combatiendo a punto de dispararse. Well, this is obviously a good thing because there's no point in being enemies if you don't have to be. And of course, we have quite a lot in common, and I've met quite a few of Owen's friends, other pilots, and we all get on very well. Owen, De hecho, un compañero mío que muere ese día lo mata un piloto inglés que era compañero de regatas de él. hay muchísimas historias posteriores a la guerra de soldados argentinos y británicos que se reencontraron. ¿Es posible ese encuentro? ¿Es fraternal ese encuentro? Sí, porque detrás de cada soldado hay una persona que tiene su calidad de persona, independientemente de los intereses de los países, ¿no? John, ¿qué es de su vida actualmente? ¿A qué se dedica? ¿Cómo fueron sus años, sus posteriores a la guerra? Hay una coincidencia también con Owen respecto de la jubilación, de lo que vino después, ¿no? Well, I've been flying for an airline for quite a number of years, and I've spent my last few years back training young Navy pilots to fly, and I'm just about to retire. Después de Malvinas nos retiramos los dos y nos jubilamos en la misma época y festejamos ese momento. Yes, well, I shall be completely retired in the next few months. John, ¿planea un próximo encuentro personal con Owen? When? Yes, if we can, if we can meet up once travel starts again, then hopefully I can get down to Buenos Aires. Obviously, because of COVID, international travel is not really practical at the moment, but hopefully things will get back to normal soon. Va a ser bienvenido. John, Yeah, it'll be good to see Owen and all his friends again. I look forward to that. Yes, we need to get Owen to visit up here as well. John, ha sido un inmenso placer para nosotros, nuestros respetos y el agradecimiento por su tiempo. Well, it was good to speak to everybody and good to see Owen again after these last 6 years. And I hope he's recovered well from his COVID. Sí, perfecto. Estoy perfecto. He's perfect right now, okay? As you see, you can see there, okay? Estoy muy bien. Thank you, John, very much. Es muy emotivo, es muy emocionante. Usted lo vive como nosotros, supongo que su protagonismo tal vez tiene otras sensaciones en estos encuentros. Es la primera vez que hacemos algo así. Las veces anteriores era a través de un asado, a través de una cerveza, a través de un café.
tenía otra impronta. Me parece extremadamente valioso esto, me parece, a mí me hubiese gustado, sí, como decíamos hoy, un mayor conocimiento del grupo, no tuvimos tiempo para poder aprovechar más el momento, pero de todos modos, tanto John como otros veteranos seguramente están dispuestos a hacerlo, ¿no? Seguramente. Hoy me llamaron varios pilotos y combatientes ingleses. A la vuelta vamos a charlar un minuto más con Owen sobre el futuro de su avión, de Al Armachi.